como estamos de pie, hoy le toca la predicación a mi hermano Hildeberto. Aquellos que tal vez por primeras ocasiones nos acompañan, normalmente un servidor me hago cargo de todas las predicaciones, pero hace 1 año y medio compartimos un curso de predicación y de ahí tenemos 3 hermanos que han estado apoyando en predicación los últimos tiempos. Uno es mi hermano Rigo, que estuvo aquí hace 15 días. Hoy está mi hermano Hildeberto Ruiz compartiendo la palabra de Dios, y me gustaría que pudiéramos orar por él, que el Señor le quite por ahí todo nervio, toda cuestión que esté por ahí, que su palabra pueda llegar a nuestros corazones y Dios use su vida para edificación de nuestra vida. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos por este tiempo, por la oportunidad que nos da de poder exaltar, Señor, su persona, de alabarle a través del canto, de las lecturas de su palabra. Pero ahora, Señor, que su palabra ha de ser expuesta, yo le pido, Señor, que usted use la vida de mi hermano Hildeberto para bendición de la nuestra, y que hoy, que es su mensajero, el mensaje que usted traerá a través de él pueda llegar abiertamente a nuestros corazones y podamos entenderlo, Señor, para ponerlo en práctica, aquello que usted quiere compartir en nosotros. Y que usted use la vida de mi hermano Hildeberto grandemente el día de hoy para que su pueblo pueda ser edificado. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos da. Y pedimos pues, Señor, que esa promesa que su palabra tiene sea una realidad en nuestras vidas en este momento. Su palabra nos dice, Señor, que al momento de salir su palabra de su boca no regresa a usted vacía, sino hace lo que usted quiere hacer en el corazón de aquel que le escucha. Y pedimos, Señor, que esta sea una realidad en estos momentos. Nos ponemos en sus manos y pedimos, Señor, que nos permita a nosotros tener un corazón abierto, unos oídos dispuestos, Señor, para escuchar su palabra, y que podamos entender y aplicar aquello que usted quiere compartir con nosotros. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. Recibimos así de pie, hermanos, a mi hermano Hildeberto, y Dios le use, hermano. Tomen sus lugares, mis hermanos, Dios los bendiga. Y una vez más, delante del Señor y de ustedes, para compartir una porción de la palabra. Todo tiempo llega su momento. Cuando iniciamos, vi más bancas vacías que llenos, y ahorita que ya volteé ya está más completo. Amada iglesia, es nuevamente un gozo estar delante de ustedes. Y nuevamente, con nervios y todo lo que implica, para compartir un tema que a todos en algún momento lo hemos escuchado o lo hemos visto, pero ya mi hermano pastor oró por este momento en que vamos a tener, pero también me gustaría elevar una oración. Así que, así como estamos sentados ustedes, me permiten hacer una oración. Padre bendito que estás en todo lugar, gracias te damos porque una vez más delante de tu presencia compartir, Señor, un tema que me has ayudado a prepararlo y asimismo ahora exponerlo. Que mis palabras, Señor, sean sazonadas juntamente con tu palabra, para que seas tú el que sea a través de mí poder compartir y edificarnos los unos a los otros. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El hablar sobre un tema en particular, al hablar sobre una herencia terrenal, implica muchos problemas. Primero, el testador en su momento, cuando vaya a fallecer, llegado su momento, y los bienes o lo que tenga en su momento, va a decir a quién o a quiénes se los va a dejar. Han escuchado ustedes, pero te voy a desheredar, no tendrás nada de mí. Lo hemos escuchado. Otros esperan con ansia qué es lo que me va a dejar mi papá o mi mamá, porque puede ser que uno de los dos de sus padres primero parta que el segundo. Puede ser que sea la mamá o puede ser que sea el papá. Independientemente de ello, todos esperan o todos esperamos algo. Cuando se llega a ese momento, mis hermanos, sucede que el que recibe no está satisfecho con lo que recibió.
él esperaba más. ¿Por qué? Pues porque apoyó, ayudó, estuvo con sus padres, y muchas veces escuchamos: es que yo estuve con mis papás siempre y ellos me dijeron: esto va a ser para ti, esto va a ser para ti, el día que yo me muera, esto es tuyo. Pero cuando ya llega y que todo está bajo un escrito, que es un testamento, la sorpresa es esa, y entonces puede haber muchos conflictos. Si son dos personas es un conflicto, si son muchos más, peor tantito. En esos tiempos, mis hermanos, que Pedro escribió esta carta, estamos hablando entre los años 65 y 67 después de Jesucristo, ya anciano Pedro, había una forma en que los romanos trataban este asunto, y había tres situaciones. La primera es el heredero universal, que eran los hijos y que recibían el patrimonio completo. Al decir completo, mis hermanos, es que era todos los bienes tangibles, como aquellas deudas y créditos que tenía el testador. Así que el hijo, el nieto y posiblemente aquel hijo que iba por nacer también era considerado, que se le llamaban póstumos, recibían esa herencia, y si las deudas eran mayor que lo que había recibido, el hijo tenía que pagar todo y quedarse sin nada. El segundo tipo es los esclavos, que muchas veces forzosamente tenían que ser herederos, y también pasaba lo mismo. Recibía la herencia completa con todas sus responsabilidades habidas y por haber. Por último, tenemos el heredero extraño, el que no tenía ninguna relación, un vínculo familiar con el testador. Pero había una condición: tienes que aceptarlo sí o no, expresamente: sí lo recibo. Pero esta persona, pues obviamente que tenía que ver si todo lo que iba a recibir también completaba con todo lo que tenía de deudas, o le quedaba algo, o tenía que poner también de su bolsa para decir: aquí está. En esta parte, mis hermanos, cuando hablamos de ello, ya nuestro Dios se había adelantado mucho tiempo atrás. Recordarán ustedes en Números 27, del 1 al 11, donde un grupo de mujeres se presentaron con Moisés y le dijeron: queremos hablar contigo. Nos están desechando porque nuestro padre no tuvo hijos varones y no vamos a tener ninguna heredad nosotros por esa situación. ¿Qué vamos a hacer? No supo qué decir, no supo qué contestar en ese momento Moisés, y se presenta delante del Señor. Señor, fíjate que un grupo de personas, mujeres, del grupo de los descendientes de Manasés, de los hijos de Efraín, de Manasés, de los hijos de José, están reclamando lo suyo. ¿Qué hacemos? Tiene razón, dijo el Señor. Y en ese pasaje de Números 27, del 1 al 11, estableció cómo debe de ser la sucesión de las herencias terrenales. Y escucharon a estas personas. En este punto, mis hermanos, vamos a ver 3 puntos del tema del gozo de la herencia reservada. La primera, mis hermanos, que está en el verso 2a, que dice en la palabra del Señor: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La palabra presciencia es el conocimiento pleno y absoluto de todos los sucesos que se le atribuye a Dios. Podemos ver otras versiones para poder
confirmarlo, pero la palabra así es. Y es un gozo indescriptible, mis hermanos, que en este primer tema que se llama elegidos por nuestro Padre. Ese gozo, mis hermanos, el que nos haya elegido a cada uno de nosotros, o nos seleccionó, o nos escogió, o nos prefirió, y puede ser una pregunta bastante obvia o obvio, ¿para qué? Antes de contestar, mis hermanos, Pedro, si ustedes se fijan en el primer verso de este capítulo 1, se está refiriendo a todos los judíos que estaban esparcidos por todas partes. En esos tiempos, los que estaban los romanos, que tenían la fuerza del poderío, estaban persiguiendo a los cristianos, y muchos de los que habían profesado tener fe huían para no ser encarcelados, porque los trataban para llevarlos a la muerte. Entonces tenían cierta justificación, pero también, mis hermanos, no conocían el poder soberano de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, en este sentido de la elección o escogidos, dice la palabra del Señor: ¿para qué fuiste tú escogido? ¿Para qué fuiste tú eleccionado? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, primer punto, santos y sin mancha delante de Él. Segundo punto, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tercer punto, para alabanza de su gloria, de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Eso lo podemos ver en Efesios 1, 4 al 6. Todo ello nos debe producir un sentimiento indescriptible. ¿Recuerdan cuando aceptamos al Señor Jesucristo? Cuando nos dieron esa ocasión, ese plan de salvación. Cuando nos bautizamos. Y en alguna ocasión hemos escuchado: escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Encontramos el coro: escondidos en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Nuestro Padre, Dios soberano, ha seleccionado a muchos en la historia. Ahí tenemos, por ejemplo, a Abraham, tenemos a Rebeca, tenemos a Jacob, a José, a Moisés, a todos los jueces que estuvieron como líderes en un tiempo, a David, a Jeremías, a María, madre de Jesús. También a los apóstoles escogió. Y por último a Pablo, como él dice: el abortivo fui yo. Pero continúa la historia. Estamos aquí. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos, hemos sido seleccionados. Ya vimos el por qué y para qué. Pero, ¿cómo lo hizo? No vamos a preguntar para qué, sino cómo lo hizo. Dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué les parece si en vez de Job ponemos: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo David, que no hay otro como él,
en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O podemos poner a Mari Carmen, o podemos poner a Jesús, o podemos poner cualquier nombre. Nos apropiamos de este sentido. Varona, temerosa de Dios, recto y perfecto delante de mí. Y en el verso 2:3 nos dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinaras sin causa? Y nuevamente pueden ustedes poner su nombre. Nos apropiamos de esa parte. La respuesta es: ¿por qué nos observa? Humanamente, mis hermanos, para poder elegir a alguien o seleccionar, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos con el hermano David cuando se presentó aquí para ser pastor de esta congregación? Escuchamos las predicaciones que hizo en su momento, y no nada más fue él, fueron varios más candidatos, y después se oró y se escogió a él, y aquí está. Y muchos más, cuando tenemos sesión de negocios para escoger a los que van a estar durante 2 años en los diferentes ministerios que esta congregación, la primera iglesia bautista de Durango, tiene, y que van a ser el grupo que va a ayudar, los líderes al hermano pastor. Nosotros como iglesia los escogimos. ¿Cómo? ¿Por qué? Por lo que hemos observado en cada uno de ellos. Y así podemos mencionar cuando se dirige, escogemos a un director o escogemos a un entrenador para un deporte, que si no gana ese equipo, quiten el técnico, el director técnico, porque no sirvió, y pongan otro, porque se equivocaron. Así que, mis hermanos, sintámonos gozosos porque hemos sido seleccionados, escogidos, apartados. Recordar lo que Abraham dejó una fe ciega, porque él salió, acuérdense, de un lugar de ídolos, de personas que no conocían a Dios, y tuvo el consideración de nuestro Dios de escogerlo a él y de mostrarle y decirle: todo lo que ves va a ser para tu descendencia. Y todavía faltaban muchos años. Hoy tenemos a Rebeca, que tuvo que tomar decisiones, una mujer que fue escogida cuando Abraham le dijo a su siervo: ve y escoge una esposa para mi hijo. El hombre obedeció, se presentó en aquel lugar, y antes de actuar, primero se dirigió al Señor: Señor, el Dios de mi amo, de mi patrón, de mi jefe, que las cosas sucedan así, tal cual. Y así sucedió. No lo escogió él, lo escogió Dios. O tenemos también a Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Un hombre que era astuto, que era mentiroso, que tenía todos los conceptos humanos, pero cuando tuvo su conversión, entregó todo lo que tenía, y aún así Dios lo bendijo. O cuando tenemos a José, que confió en Dios, o a Moisés, que nos dejó, o vimos el liderazgo y la obediencia completa, bueno, casi completa, porque falló una solo sentido, y por esa razón no entró a la tierra prometida, pero sí la vio. Y la tarea, mis hermanos, que les voy a dejar es: de alguna manera, de alguna forma, ¿entró Moisés a la tierra prometida? Se las dejo de tarea.
Dios le dijo que no iba a entrar, pero sí entró después y hizo la tarea. O nos está preparando Dios. Claro que nos sigue preparando y somos de bendición, mis hermanos. Ese es el resultado de nuestro Padre. Que en este punto, mis amados hermanos, elegidos por nuestro Padre, todos tenemos a Dios Padre porque somos sus hijos, porque aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la primera parte. En la segunda parte, mis hermanos, capítulo 1, verso 3. Bendecidos en nuestro Dios. De acuerdo al punto que vimos, que fuimos seleccionados, y en ese momento, que ya lo mencioné, que sí acepto, recordamos en derecho romano que decía que el tercero era un extraño y que tenías que expresarlo tácitamente, sí acepto la herencia. Pues en esta parte, como extraños, como advenedizos, fuimos aceptados en la familia del Señor, porque el Señor tiene su propia familia, que son los israelitas, y a nosotros los adoptados, al ser ese hecho, tenemos los mismos derechos como cualquier hijo. La herencia a recibir, que en algún momento lo vamos a ver, cuando nosotros dijimos sí, el Señor nos selló con su Santo Espíritu y tenemos una pequeñita porción de su Santo Espíritu. Entonces, ahorita que estábamos cantando el último canto, brilla, el último canto estuvimos así, cada uno de nosotros brillamos porque Dios está con nosotros y nos fortalece todos los días, y Él está con nosotros también todos los días. Cuando hicimos ese paso, nos pasaron a los primer discipulado que tuvimos y nos dio ese plan de salvación que después dijeron, este es el paso que hiciste. El siguiente es bautizarte. Y luego nos enseñaron quién es Dios Padre, quién es el Señor Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué es la iglesia. Y recuerden, mis hermanos, que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es el conjunto de personas regeneradas en el Señor, y aquí estamos. Y si esta iglesia, nos vamos aquí enfrente, ¿fuiste a la iglesia? Sí, la iglesia estuvo allí en la plazuela. O fuimos todos juntos al Salto como iglesia. Entonces, mis hermanos también nos enseñaron para qué son las ofrendas, para qué son los diezmos, y nos siguen preparando a través de los sermones, a través de la escuela dominical, a través de los departamentos en los viernes, que se están dando diferentes temas para varones, para mujeres, para jóvenes y para niños. Niños de 12 años en adelante, que los estamos recibiendo en intermedios, o en jóvenes de 17 años en adelante. Y así, mis hermanos, el Señor, a través de sus hijos, a través de su iglesia, nos sigue edificando, nos sigue construyendo para que tengamos un porqué, a dónde vamos a llegar. Pero Dios siempre nos escogió desde antes. Él
nos formó en el vientre de nuestra madre. Y el salmista David, desde un principio dijo: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La hermosura de cada uno de ustedes, mis hermanos, se debe porque el Señor está con nosotros, cada uno. Y también dice en el mismo capítulo del 139, verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Lo curioso fue cuando nacemos, la mamá pregunta: ¿está completo o está completa? No le falta nada. O sea, que le falta un dedo, que le falte un ojo, que le falte una oreja. Es lo primero que preguntan. Cuando ya lo encuentran, ya lo tienen en su regazo, es un gozo indescriptible. Y este capítulo nos lo está confirmando. Antes de que tú nacieras, Dios te escogió. Antes de que yo naciera, Dios me eligió. Y aquí estamos. Mi amada iglesia, somos bendecidos grandemente, porque estar en sus manos es lo mejor que tenemos. Y Pablo se lo dijo a Timoteo: enteramente preparado para toda buena obra. Somos de bendición. Y tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, si se han dado cuenta ustedes, cuando llegan a un lugar donde ustedes van a consumir alimento, o cualquier otro lugar, solo, y de repente se empieza a llenar, y a una persona que está atendiéndolo a ustedes: oiga, el momento que ustedes llegaron, empezó a llegar gente. No se vayan, por favor, no se vayan. Reconocen, aunque no saben en quién creemos, reconocen. Es que dicen: es que usted me trajo buena suerte. No, la bendición nos sigue a todo momento y a todo lugar, y es el Señor, no somos nosotros. Recuerden que tenemos una porción de su Espíritu y hay ángeles alrededor de nosotros. Así como el siervo le dijo: Señor, el ejército está aquí con nosotros, y son muchísimos. Son más los que están con nosotros que ellos. Y oró este varón y le permitió que viese la multitud de legiones que estaban a su alrededor. Así está con nosotros el Señor, cuidándote siempre. Tenemos el ejemplo de José. Le dejaron la administración de la finca o de la hacienda o del rancho, si usted quiere decir, y prosperó grandemente. ¿Se dio cuenta su patrón? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y tenemos una promesa en Malaquías 3:10. Esto es en cuanto a lo material, mis amados hermanos, porque la bendición de Dios es a través de nosotros que llega la salvación a otras personas. Pablo así los menciona en Romanos 15:29. Sé que cuando vaya a ustedes llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio. También debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, en no cortar esas bendiciones. ¿Cómo llegan las bendiciones a nosotros? Llegan de arriba hacia abajo y nosotros las desparramamos hacia los lados. Y entre más bendigamos a otros, Dios sigue fluyendo las bendiciones a través de tu trabajo, a través de tu vida, a través de tu salud, a través de muchas cosas que Dios va a tener en ti, porque te ama, porque me ama. Si no lo hacemos de esa manera, mis hermanos, tendríamos una transgresión y estamos desobedeciendo.
y vamos a recibir una justa retribución. Alabemos a nuestro Padre, como lo expresa Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos apartó para la obra de Él. Ustedes y yo estamos apartados para esa obra que estamos siendo preparados. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos 13:2. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuántas veces hemos escuchado al hermano David en el momento en que él recibió el llamado? Varias veces. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados para algo. Si en este momento se preguntan ¿para qué? Solamente el Señor sabe. Porque le pueden preguntar al hermano pastor: hermano, no encuentro qué tengo que hacer. Y les da su respuesta. Pero Él nos sigue preparando y terminando esa obra para ese propósito del que Él nos va a usar. Nada más seamos dóciles, obedientes. Si rechazamos todo esto, ¿qué podría suceder? Pues si esta parte de este punto, que somos bendecidos en nuestro Dios, pues la bendición no sería. Le daría tristeza a nuestro Dios, porque no creemos, no lo aceptamos. Y lo único que espera el Señor es que hagamos, que creamos. Pero Señor, tú le das más a él o a ella que a mí. Tú no te fijes. El Señor te va a decir: ¿y qué a ti? Tú sígueme, tú obedece y te voy a bendecir. Acuérdense, mis hermanos, que Dios nos da habilidades, y ese don que nos ha dado a nosotros tenemos que ponerlo a trabajar. Bendecidos en nuestro Dios, seleccionados por nuestro Padre. Y en el punto número último, basado en versículo 4, herederos solo por su gracia. Cuando se mencionó, mis amados hermanos, lo que en ese tiempo romana, cuál era el pensamiento en cuanto a la herencia, el ser humano le dio un aparente orden por situaciones que estaban pasando. Pero ya lo mencionamos desde el principio, que ya lo tenía previsto Abraham. Si ustedes hacen cuentas, el momento en que Abraham vio toda la tierra, lo que alcanzaban sus ojos, y que le dijo el Señor: todo esto te lo voy a dar a tus descendientes. Abraham no tenía hijo, para empezar, un hijo propio. Tenía siervos, muchos, pero un hijo propio no lo tenía. ¿Cuántos años pasaron para que se cumpliera lo que le había dicho Dios a Abraham, que esta tierra va a ser de tu descendencia? Nada más, fíjense, Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo a dos hijos, Isaac y Jacob. Y por medio de Jacob tuvo muchos hijos, hasta que llegaron una pequeña personas a Egipto y pasaron 400 años o más para que Dios lo liberara a través de Moisés. Después recorrieron el desierto y se murió aquella generación que no creyó. Después de esos 40 años del desierto, Josué le sucede a Moisés y entrega, después de conquistar la tierra prometida, y le entrega a cada tribu una parte. Muchos años pasaron.
Si tú y yo estamos orando por una situación y tendremos 1 año, 2 años por esto, hay que seguir orando. ¿Cuándo va a contestar el Señor? Ella tomó tu caso. Nada más hay que esperar. Y cuando lo conteste, ni cuenta nos vamos a dar. Testimonios tenemos, mis hermanos, para poder decir, es cierto. Pero una herencia, ¿lo podemos recibir todos? Lamentablemente no. Para ser hijo de Dios, tenemos que haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y nos prometió la vida eterna. Pero esta herencia que está reservada, mis hermanos, si pensamos en la palabra reservar, lo hemos escuchado en algunos lugares públicos. Si vamos a un lugar, reservamos ese sitio para que nos respeten, que vamos a ir a tal lugar a tal hora con una persona o varias personas. Pero también aquí tenemos lugares muy reservados, muy propios. ¿Qué es de cada uno? Bueno, así lo sentimos, que ese lugar es de uno. Pero ¿qué vamos a recibir? Una herencia que no se destruye, que no se marchita, que no se echa a perder. Esa herencia es para cada uno de nosotros. ¿Y dónde está? Está en los cielos. No una herencia, que es una herencia incorruptible. El ser humano no puede tener acceso a ella. No es de metal, no es de madera, no es de ningún material que ustedes conozcan actualmente. No se puede quemar. Y aunque ustedes le pongan cualquier elemento químico, tampoco se puede destruir. Si ustedes reciben algo bonito, algo hermoso, al poco tiempo ya no sirve, ya no se ve hermoso y lo desechan. Esto que vamos a recibir no es así. Y como dijimos que está reservada, muy bien guardada, nada menos y nada más que por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Por esas tres personas, que es la Trinidad, la están guardándola, cuidándola, y ese lugar es el más seguro. Mis hermanos, si estamos pasando por situaciones difíciles, y para todos aquellos hermanos que de alguna manera u otra han salido y que ahora ya no quieren nada con el Señor, los invitamos para que vuelvan al gozo de su Señor. Da tristeza que hermanos que estaban ahora ya no están. Pedro los mencionó, pero había una situación, persecución por su fe. ¿Cuál es el pretexto, el argumento, la justificación de que se han ido? Lo hemos escuchado aquí, mis hermanos. A la iglesia que vayamos vamos a encontrar diferentes situaciones. No hay una iglesia perfecta. Y también nos dijeron, si usted es perfecto, no vaya a esa iglesia porque la va a echar a perder. Estos 3 puntos, mis hermanos, donde el Padre nos eligió, donde somos bendecidos por nuestro Dios, donde tenemos una herencia reservada, es nada más para sus hijos. Y si mi hermano o mi hermana que salieron de esta congregación para irse a otra congregación, seguimos siendo hermanos y hermanas. Así que cuando nos veamos, saludémoslos porque seguimos siendo del Señor. No están aquí ya,
pero nuestro Señor está en todas partes y Él es nuestro Padre. Si es nuestro Padre, también es Padre de ellos. No vamos a buscar el por qué se fueron. Sigamos orando por ellos, que el Señor los use donde están. Pero ¿cuántos más dejaron de asistir a esta congregación y a otras más? A ellos, a ti, que nos estás viendo a través de estos medios. El Señor espera con gozo que te reúnas a una congregación cristocéntrica, que alabemos juntos a nuestro Señor, porque un día nos vamos a ver allá, en ese lugar especial, donde vamos a recibir la herencia que está reservada para cada uno de nosotros. Concluyo, mis hermanos, no somos un accidente en esta vida. De alguna forma o manera, aquí estamos, alabándolo a nuestro Dios, alabando a la Trinidad. Somos seleccionados, somos elegidos para un propósito que Él tiene y nos perfecciona cada día. A veces nos va a doler, otras no. Somos bendecidos porque tenemos primeramente vida, tenemos salud, no al 100% quizás, ya nos duele una parte del cuerpo. Amanecimos quizás con un dolor que no teníamos ayer, o nos quemamos con algo el día de ayer, o nos pegamos con alguna cosa y ahí traemos la herida o el chipote, la protuberancia que salió de alguna parte del cuerpo. Pero aquí estamos, mis hermanos, alabándole a nuestro Dios, siendo dirigidos por quien está aquí al frente. Hoy le tocó a nuestro hermano pastor dirigirnos para alabar a nuestro Dios. Y también tenemos fuerzas. Solamente el Señor nos permite tener salud y podemos tener fuerzas. Así que dejémonos de resistir y dejémonos que fluya Él como Él quiere que lo haga. Nunca podemos hacer lo que a nosotros queramos. Jóvenes, escuchemos a nuestros padres. Niños, escuchemos a nuestros padres, porque esto es tu lugar que te corresponde. Cuando seas adulto, tú tomarás tus decisiones. Pero es el momento que a través de tus padres seas de bendición, lo que te corresponde hacer. Vas creciendo, vas tomando conciencia. Hay cosas quizás que no te gusten de tus padres, pero son tus padres. Y de alguna forma o alguna manera te están enseñando algo. Y si te enseñan la palabra de Dios, amén. Si te traen al templo, aunque sea fuerzas, amén. Pero el Señor te va a bendecir por ser un hijo obediente. A regañadientes, pero aquí estás. ¿Alguien vino a la fuerza, mis hermanos, hoy? ¿O alguien vino por costumbre? No, ¿verdad? Todos estamos aquí porque queremos estar alabando a nuestro Dios y gozarnos juntamente con toda su iglesia. Así que, mis hermanos, seremos bendición y recordemos que tenemos esa herencia reservada en ese lugar apartado únicamente para ti, del mismo tamaño, del mismo color como tú lo quieras ver. Que estemos avergonzados por alguna situación, pues sí estaremos, pero vamos a recibir esa herencia todos. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias te damos por este tema, Señor, que se dio, que tú nos tienes reservado para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, nos gozamos porque nos has bendecido grandemente al estar en este lugar. Sin ti nada somos y todo lo que hacemos, Señor, es porque te ha placido hacerlo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y hermanas y los niños, Señor, que escucharon y jóvenes que tomen su responsabilidad delante de ti. En Cristo Jesús. Amén.